Entonces, una cálida bienvenida. Como Sister Ranjan estaba diciendo, esta es nuestra tercera sesión sobre la pureza y una cálida bienvenida a Yogesh, que en este momento está en el Reino Unido. Entonces, tenemos la misma zona horaria, lo cual es muy bueno. Y es bueno que estés con nosotros. Muchas gracias. Así que en esta serie hasta ahora hemos escuchado de Sister Yanti sobre la conciencia y la pureza en la conciencia, la forma en que nuestro ser innato, es aquel esencialmente de pureza. Y en nuestra última sesión con Charlie, en la conciencia de la pureza y en la conciencia de los pensamientos, sentimientos y cómo emerger la pureza en nuestra conciencia. Y se podría decir que en ambos casos el ejercicio ha sido aquel de observar internamente, de analizar nuestro mundo interno. Pero en la sesión de hoy vamos a empezar a encontrar la interfase entre nuestro mundo interno y el mundo que nos rodea, el mundo externo. Porque como salimos al mundo vemos cosas, observamos cosas, nos encontramos con las personas y por supuesto tenemos una respuesta, una reacción a esas cosas. Entonces estamos entrando en el campo de la acción, en esa conciencia activa, y eso es lo que vamos a tocar en la sesión de hoy. Y estas dos palabras vamos a trabajar con ellas, que es actitud y palabras. Es muy interesante porque por supuesto ellas emergen de un lugar de conciencia dentro de nosotros. Así que Yogesh, tal vez podrías comenzar compartiendo el punto en el que tú sientes que la actitud forma nuestras experiencias del mundo. Yogesh dice: hola a todos. Saludos a Sister Ranjan, al equipo de Dallas y también a Filipa. Sí, lo que estás diciendo es muy cierto en términos de la interfaz entre nuestro mundo interno y el mundo externo. Y lo que yo he encontrado es que en la vida práctica, si por ejemplo te gusta una persona, es por su actitud. Pero si no te gusta una persona, es también por su actitud. Así que la actitud tiene mucho que ver con lo externo en nuestra vida. Pero para responder la pregunta me gustaría tratar de definir lo que significa actitud. Lo que yo entiendo es que tiene que ver con los patrones de pensamiento. Cuando tengo patrones de pensamiento repetidos, eso crea una actitud. Y entre más tenga ese patrón de pensamiento, más se va a fijar en el ser. Y una vez que eso sucede, entonces mis pensamientos crean una vibración. Y la vibración crea una atmósfera. Así que yo diría que desde que los pensamientos son casi como la moneda de la vida diaria, creería que el pensamiento es el reflejo de nuestra vida. Eso define nuestra experiencia de vida. Y también me gustaría citar a Vita Franco, que es muy simple, que dice: la última libertad que tendremos es la libertad de elegir nuestra actitud en cualquier tipo de situación. En ese sentido, sí crea nuestra vida. E incluso si nuestras situaciones son retadoras o difíciles, si soy capaz de mantener una actitud constructiva, saludable, creo que encontraré una salida de cualquier situación, la salida. Y además, otra cosa es que creo que una actitud positiva, constructiva, también es contagiosa. Y es como un imán que atrae la cooperación y la ayuda, me da recursos, y pueda que a veces no me sienta bien para hacer algo. Así que eso hace parte también de nuestra experiencia de vida. Y Filipa dice: es muy interesante
porque en la última sesión estábamos hablando de sentimientos y pensamientos, que en este nivel de pensamientos en el que pensamos y otro nivel de pensamientos es el de los sentimientos. Por lo tanto, la actitud puede de alguna forma estar muy absorta en la familia en la que crecimos, en la cultura, en el mundo en el que crecimos, en el mundo externo, y parece que está en nuestro ser, aunque no sabemos que está ahí. Y usualmente no hay ninguna conciencia de que estamos cargando con un cierto tipo de personalidad o de actitudes. No sabemos si es la correcta, si es normal, que todos deberían tener la misma actitud que yo. Y en el camino espiritual hay un proceso en el que atravesamos, que es cuando llevamos la conciencia a la actitud y nos damos cuenta dónde esas actitudes han venido, de dónde las hemos recogido. ¿Son útiles para mí o de hecho están creando división en el mundo? Me pregunto si podrías decir algunas palabras sobre cómo tu conciencia de tu actitud o de sus actitudes te han ayudado, o el hecho de que has crecido en el Reino Unido, que has crecido en Turquía, una cultura totalmente diferente, una mentalidad totalmente diferente. ¿Cómo llevas la conciencia a la actitud? Y Yogesh dice, sí, creo que nuestras relaciones son un gran espejo en el cual podemos tener una reflexión y una conciencia de nuestro mundo interno. Y lo que he encontrado es que de una forma trato de medir, podría decir, la utilidad, la positividad de mi propia actitud. Y por lo menos mis principales relaciones con las personas, que ya sea donde sea que vivo, en Estambul o si viajo a alguna otra parte. Una cosa es que trato de revisar si en mis relaciones con otras personas hay un flujo, un intercambio de amistad, de amor, de felicidad. Y si eso está fluyendo bien, tal vez hay un signo de que algo está bien en mi actitud como individuo. Pero si no, y a veces no se habla, no es expresable, puede haber alguna fricción con alguna persona, entonces trato de observarme y preguntarme, ¿hay algo que estoy haciendo conscientemente o inconscientemente que está creando esa energía, que está bloqueando el flujo de la felicidad y respeto en mi relación con esta persona? Por ejemplo, tal vez estoy inconscientemente rechazando a este individuo porque él o ella está haciendo cosas que son diferentes a lo que yo quiero. Y he encontrado que estas cosas son muy profundas y muy sutiles. Y tal vez son vías inconscientes o son como físico, ¿no? Neuronal o algo así. Cuando yo nací en África, viví en Turquía, en el Reino Unido, entonces muchas culturas han estado ahí para mí. Pero cosas positivas he absorbido en términos de cultura alrededor mío, pero también hay algunas cosas que no. Pero he aprendido de las personas que están alrededor mío y encuentro que chequear mi propio ser, chequear mi propio nivel de contentamiento conmigo mismo, eso hará contentos a los demás. Ese es un buen espejo para tener una reflexión de mi propia actitud. Y añadiré otra cosa aquí. Creo que como meditadores, y si traemos la meditación a nuestros estilos de vida, desarrollamos la habilidad de casi de desapegarnos de nuestros, de no dejarnos afectar de nosotros mismos ni del mundo externo y observar cómo mi actitud, mi mundo interno está funcionando. Y creo que eso es una gran adición para nosotros mismos, es tener esa perspectiva de observador desapegado, de no dejarme afectar. Trato de hacer esto regularmente para ver en dónde estoy mal, si necesito hacer algún cambio para que mis relaciones funcionen suavemente.
Y Filipa dice, esa es una forma muy agradable de chequear el espejo del alma para ver si mis relaciones están bien. Y estás hablando de estar en este camino espiritual con la meditación. Pero por supuesto, esa no es una garantía de tener una actitud que viene de la pureza. Porque nuevamente la influencia cultural es muy grande. Parece que es de la cultura, de la naturaleza humana, que parece que encontramos formas de superar a los demás. Puede ser muy sutil, puede ser más burdo. Hay personas que piensan que depende del color de tu piel, ese es tu valor como ser humano. O si estás en un cuerpo femenino, entonces puede que seas más sutil, menos sutil. En el Reino Unido tenemos una conciencia muy fuerte de las clases sociales, pero estamos encontrando formas, o siempre estamos encontrando formas de juzgar a los demás, de probar que estamos en lo cierto, o de estar separados, o no valorar a los demás. Y creamos actitudes y sistemas de creencias alrededor de eso. ¿Qué crees que en la psique humana hace que hagamos esto? Y cómo en el camino espiritual. Y puede ser que haya gente que esté practicando por años la meditación, pero que no haya habido ese cambio de actitud. Entonces, ¿cómo aplicas la espiritualidad en esas situaciones? Esa es una gran pregunta, dice Yogesh. Creo que en una palabra, la razón por la que hacemos eso es debido a la inseguridad. Cuando sentimos inseguridad. El ego juega estos juegos, juzgando a otras personas o asegurando mis pensamientos al rechazar a los demás. Así que creo que una parte de este viaje espiritual, y es algo que yo aprecio mucho de este estudio, es que necesito incrementar, mejorar una autorrelación, una relación conmigo mismo, pero mejor, de calidad. Revisar mis relaciones con los otros es importante, pero también revisar cómo es mi relación conmigo mismo. Me estoy viendo a mí mismo como una energía espiritual. ¿Por qué debería compararme o juzgar a otros por el color de la piel o el fondo social de la persona? Es porque en ese instante no estoy arraigado en la verdadera identidad, que es que yo soy una entidad espiritual, un alma. Si yo me veo a mí mismo como una entidad espiritual, practico estar en lo que nosotros llamamos la conciencia del alma. Cuando veo a otra persona, lo primero que yo me doy cuenta o que me daría cuenta es que esa persona es otra alma. Aquí hay otro ser espiritual. Creo que en términos de nuestras relaciones con otras personas, ese es el primer nivel de la relación, que se ha suprimido totalmente. Y por lo tanto, todos viven en la segunda parte de la relación, que es religión, cultura, raza, idioma. Así que todo se devuelve a lo básico, que es empezar de adentro hacia afuera. Como dice el dicho, no ves el mundo como es, pero ves el mundo como tú eres, de acuerdo a lo que tú crees que eres. Y en mi propia experiencia, habiendo empezado en este viaje, desde la edad más o menos 9 o 10, la práctica de la conciencia de alma, la experiencia del alma, de esa conciencia, es muy fundamental para mi viaje espiritual. Y es la primera lección en la espiritualidad, que creo que también es la última también. Todo el viaje espiritual es la realización del alma, y todo sigue de ahí. Entre más experimente ese estado de ser en la conciencia de alma, del alma,
Eso es lo importante. Y Filipa dice, ese es un punto al que seguimos regresando en estas series. Y es la, el punto base, el punto de inicio que es el alma. Y en términos de actitud es increíble, porque una vez que tienes esa conciencia de ser un ser espiritual no físico, un punto de luz, así como cualquier otro individuo en el planeta, inmediatamente obtienes un sentido, una sensación de hermandad, que todos somos parte de una familia. Así que tú has estado meditando por tantos años y desde ahí has avanzado. ¿Qué haces tú cuando te encuentras con alguien que está demostrando una actitud que no está alineada con tu actitud? Por ejemplo, alguien que está siendo muy racista o sexista o lo que sea, por ejemplo. ¿Cómo tú reaccionas a eso? Y Yogesh dice, diría dos cosas. Primero que todo, y lo digo desde mi experiencia, yo he cometido grandes errores en mi propio viaje, pero trato de recordar el principio de déjame no tomar pesar o sufrimiento de la otra persona, es decir, de sus palabras, de sus actitudes, de lo que escriben. Trato de ver no solo lo que está sucediendo en la superficie o lo que se ha dicho, pero la lección para mí es lo que viene debajo de esa situación. Y me pregunto a mí mismo, ¿estoy tomando pesar de este individuo? Y la lección que necesito practicar es permanecer estable, mantener mi dignidad, mi autorrespeto. Y si soy capaz de hacer eso, entonces para la persona que tal vez sea sexista o racista, etcétera, entonces yo seré capaz de generar amabilidad o benevolencia o compasión hacia el otro. Porque lo que yo he entendido con el paso de los años, con los grandes profesores de los que yo he aprendido, los grandes maestros, es que cuando alguien está dando dolor a otra persona, es porque ellos están en dolor, en sufrimiento. Por lo tanto, no tengo que tomar ese insulto personalmente. En vez de eso, debo observar y tratar de ayudar con mis buenos deseos y mis sentimientos buenos, pero tengo que permanecer estable yo primero. Así que la actitud de rechazar o de que alguien no me gusta, saben, la gente toma eso muy fácil y se exarberan con mucha facilidad. Esos son los dos pasos que yo practico. Permanecer estable, no tomes pesar, no te lo tomes personalmente. Y en segundo lugar, ten buenos deseos, sentimientos benevolentes, para que esa alma también se sienta confortado y con esperanza a largo plazo, él también tenga esa realización de salir de ese comportamiento dañino. Y Filipa, es increíble no tomar pesar de las situaciones o de las personas. En ese momento tener una conciencia, una decisión consciente de no tomar ese pesar. Y también lo que estás hablando aquí es tratar de entender la otra persona antes de que tú los juzgues. Porque siempre habrá una razón en la historia de alguien de por qué están en ese lugar. Y tratar de observar que sus actitudes han sido formadas por su propio viaje de la vida. Y está bien ser diferente, ¿saben? Creo que en la sociedad de hoy está la necesidad de la gente de ser bien, de ser correctos, de tener la razón en su propia posición. ¿Sientes aún todavía eso, Yogesh, o sientes que hay que soltar eso? Creo que hay un proceso de madurez y hay un objetivo espiritual y en algún punto ha hecho algún progreso, pero hay una gran cantidad de viaje que tengo que completar. Y
he escuchado cosas que son muy significativas para mí con el paso de los años. De nuevo, que han dicho personas muy agradables. Y aquí hay dos cosas particulares que quiero compartir. Uno es el viaje de la espiritualidad. Es un viaje de regreso, de retorno. Eso significa que es posible para mí y posible para todos hacer este viaje. Si llegó a alguien que su actitud es lastima, o ya sea hacia mí o hacia los demás, trato de recordar que no es, ese no es su estado natural de esa alma. Para todos nosotros está este potencial de sanar y de retornar a la salud espiritual completa. Ese es un punto. Y el otro está conectado con nuestra conciencia. Esa es la llave, la clave, la base de hacer ese viaje de regreso. Es saber que si estoy en mi propio viaje de completud, de integridad, esa también es mi contribución hacia los demás, hacia su propio cambio. Y reparafraseo, y es que es tu comportamiento el que te define, no tus creencias. ¿Saben? Si uno les da algo a varias personas, cada uno va a interpretar de forma diferente, pero lo que cada uno hace es lo que define a cada individuo. Y no hay argumento ahí. La persona puede argumentar lo que tú dices, pero no pueden argumentar con lo que tú eres. Así que siento que la espiritualidad en ese sentido es vivir. Amo el dicho que dice que la espiritualidad no puede ser enseñada, sino que tiene que ser tomada. Es un juego de palabras en inglés. La tienes que coger con las manos, perdón. Muchas personas permanecen en ese estado eh, de hacer lo que ellos piensan en verdad. Y Filipa dice, es cuestión de hacer. Me gusta mucho lo que dices del viaje de retorno, porque es ser quien realmente somos. Es una idea muy linda. Y toda esta serie está observando la pureza y cómo definimos la actitud en términos de pureza, especialmente en el mundo actual, en donde hay muy pocos ejemplos de actitudes puras alrededor de nosotros. Tan frecuente que se habla del ego y se mezcla con obtener para uno mismo, el egoísmo, de alguna forma u otra. Y creo que en este camino hay un gran enfoque en tratar de tener la experiencia de la fuente divina. Y me pregunto, ¿tú qué has encontrado en tus tantos años de meditación sobre esta fuente divina? ¿Cómo te ha dado como una forma de vivir o un ejemplo o la calidad del ser que puedes usar para formar esa pureza en la actitud? ¿Cuál ha sido tu experiencia con el divino? ¿Cómo eso ha dado forma a tu entendimiento de la actitud? Perdón. Y Yogesh dice, sí, como tú dices, hay muy pocos ejemplos. Sí hay ejemplos, ¿saben? Hay grandes personas que han modelado lo que significa realmente ser una persona espiritual. Yo a lo largo de los años me he inspirado de muchas formas, y una de las cosas que ellos reportan o dicen en lo que ellos se han convertido es resultado de la conexión de esta fuente suprema. Y yo también he tenido como ese coraje, esa valentía de déjame construir esa conexión profunda con la fuente divina. Y para mí esa fuente divina, el supremo, Dios o cualquier palabra que usemos, es absolutamente fundamental de ser capaz de emerger
mi propia actitud de pureza y diría, más allá de eso, mi propia divinidad. Y tal vez esta es la razón más grande por la cual yo siento que necesito hacer esto regularmente, especialmente en los tiempos, en las horas de la mañana. ¿Saben? Yo uso esta analogía de los 3 dedos, ese símbolo que está haciendo. Cuando me levanto en las mañanas, déjame conectarme conmigo mismo primero, recordar lo que yo soy, un ser espiritual, yo soy un alma, yo soy una energía espiritual. Y en segundo lugar, mi sensación personal de conectividad con el divino, que yo veo como la fuente de la paz, del amor, de la felicidad. Y lo que sucede es que lo mejor dentro de mí se eleva a la superficie. Y es eso, ¿no? Quiero lo mejor de mí que emerja a la superficie para que yo pueda usarlo para mí mismo y también pueda ofrecerlo al mundo, casi como una contribución de mi propia vida. Y el tercer dedo representa conectarme con el mundo, con la familia del mundo. Así que, en un sentido, la conexión con el divino es una relación de la vida. Cuando observamos a esta fuente como un generador, hay tantas metáforas como un océano, pero entonces yo soy capaz de vivir con una actitud de pureza. Tal vez pueden haber retos. Para eso uno necesita fortaleza. ¿De dónde viene esa fortaleza? Siento que está en esta sensación personal de conectividad con el Ser Supremo. Es cuestión de practicar estas cosas en los sistemas del día a día. Me gusta lo que dice sobre dar al mundo. Es casi como una benevolencia, una actitud de benevolencia, de dar. Y hay una sensación de que quiero experimentar algo y la mejor forma de experimentarlo es primero darlo, porque al darlo, de alguna forma obtenemos eso también. E incluso en la sociedad de hoy es al revés completamente. Ellos dicen, ¿qué puedo tomar para mejorar mi situación? Primero toman en tomar. ¿Conscientemente cultivas esta actitud de dar a otros? De tener una mirada de dar a los demás. ¿Y qué te ha dado esto? Le pregunta Yogesh. Y Yogesh dice, sí, definitivamente. Una de las lecciones que he aprendido es que no puedo progresar espiritualmente a menos que yo sirva a los demás. Así que, por una parte, sí se siente fantástico cuando compartes y sirves a los demás, sientes que estás empoderando a los demás, es fantástico para ellos, pero primero es bueno para mí, me ayuda, primero que todo, a observar que estoy compartiendo, pero también crea una gran sensación de autoconfianza. Y la analogía que me ha ayudado a darme cuenta de la importancia de esto es la circulación que es necesaria para la salud. Por ejemplo, si la circulación de tu sangre es buena, entonces estás bien, tu salud está bien. En una habitación, si el aire circula, la persona permanece alerta. Si en la economía el dinero circula, entonces la sociedad puede estar saludable económicamente. Es cuestión de crecimiento espiritual. Donde sea que yo esté aprendiendo y absorbiendo, necesito expresarlo. Necesito expresarlo y compartirlo. Lo que me mantiene a mí saludable espiritualmente, me mantiene activo, me mantiene alerta. Además, he encontrado que nuevas ideas emergen, nuevos descubrimientos surgen como resultado de involucrarme en este proceso de compartir y expresar. Y, ¿saben? Es bueno para los demás y es bueno también para mí. Y creo que como un principio, el ser humano necesita compartir y ayudar a los demás para su
para su propio crecimiento, para su propia felicidad. Si yo mantengo las cosas para mí mismo, ¿saben? Creo que me vuelvo como un estanque quieto. Pero más bien como ser como un río que fluye y expresa. Así la nueva vida surge. Así que Filipa dice, es mantenernos frescos todo el tiempo y considerando estas otras cosas de la actitud, de estas dos palabras, actitud y palabras. Las personas sienten a veces que las palabras, ¿cuál es el impacto de las palabras? Que las palabras pueden construir y pueden destruir. ¿Cómo ves esta actitud o esta relación entre la actitud y las palabras? ¿Y qué ves como la importancia de las palabras? ¿Cómo ves la importancia de las palabras que tú dices? Y Yogesh dice, me gusta la frase que dice, las palabras son mundos. En inglés suena mucho, ¿no? Words, worlds. Las palabras pueden herir a las personas y crear cicatrices profundas que duran toda la vida. Incluso si alguien está siendo muy crítico en la juventud o en la infancia, eso dura toda la vida. Y las palabras también pueden elevarte, pueden sacar lo mejor de una persona, pueden ayudar a que crean en ellos mismos. Así que elegir las palabras correctas para decir, de verdad que es algo que con claridad tenemos que ver. Pero especialmente cuando hablamos de espiritualidad, si mis palabras están viniendo de un lugar en donde yo diría que hay silencio interior, es decir, donde hay autorrespeto, esas palabras también estarán cargadas de espiritualidad, de sentimientos puros, de amabilidad. El tono de esas palabras puede ayudar a que alguien salga de la tristeza o de un mal sentido del humor. Recientemente una de las enseñanzas espirituales que he estado estudiando es cuidar de las palabras que tú dices, no solo de alejarte de las palabras negativas, no solo de las palabras malas, pero incluso ir más allá de las palabras ordinarias. Cuando hablamos innecesariamente, lo que está sucediendo es que la energía de la mente se está gastando y desperdiciando. Una cosa de la que me he vuelto más consciente recientemente es hablar palabras que son esenciales, son llenas de esencia y que son económicas. Si considero que esa energía de las palabras, si la considero como una riqueza, entonces voy a elegir mis palabras de forma más cuidadosa y a decirlas de forma precisa para que sean llenas de esencia, con significado. Y esas palabras también tienen que ver con la conciencia del alma. Creo que si le doy poder a mi propia mente, lo que haré es que desarrollaré voluntad, paciencia, etc. Y esas palabras van a tocar los corazones de las personas y también ayudarles a que se sientan empoderados con la espiritualidad que ellos mismos tienen. Y Filipa dice, y las palabras son debido a nuestra actitud. Y Yogesh dice, sí, nosotros tal vez hablamos de forma automática o en forma de reacción hacia alguien, y una indicación de la actitud que yo en este momento tengo. Ahí lo importante es que si pongo atención a esas palabras pueden volverse herramientas para el cambio de otra persona. Y Filipa dice, esta progresión maravillosa que puede ir de un lado a otro es de las palabras en la actitud y de las palabras que forman la actitud y viceversa, ¿no? Todo comienza con la conciencia. Por eso es que la meditación es un gran lugar para iniciar, porque la meditación es la práctica de volverte el observador de todas estas cosas, para que puedas emerger la conciencia hacia todo eso.
Pero sí tenemos esta tendencia de usar las palabras que a veces hacen caer a las personas negativamente. A veces compartimos cosas negativas de nosotros mismos, no solo de las otras personas. Y esto lleva una vibración. Las palabras llevan una vibración, una energía, y eso afecta al mundo alrededor de nosotros. Eso lleva una consecuencia en nuestras palabras. Así que así es como cambiamos el mundo alrededor de nosotros, primariamente al volvernos el observador de nuestras palabras y volvernos conscientes y cambiarlas. Y Yogesh dice, de seguro que sí. Yo diría en adición a eso que a las palabras que se hablan y también a las que no se hablan, mi conversación conmigo mismo sobre mí mismo o sobre las situaciones o las circunstancias en las que he estado. Adicional, la conversación conmigo mismo sobre otras personas. Entonces esas palabras a las que tengo que prestar atención. Y si encuentro que estoy hablando negativamente o críticamente en términos de mi diálogo interno, necesito arreglar eso. Y para mí lo que funciona y lo que me ha ayudado mucho es ser consciente de que la mente es como un niño. Y lo que los niños hacen es que a veces se emocionan mucho, pero a veces también se enojan mucho. Y cuando la mente se está comportando de forma traviesa, entonces se deja influenciar de eso. Y en el contexto de la pregunta que tú me haces, es que el intelecto es como el padre, el papá. Si encuentro que la mente está traviesa, necesito llamar al intelecto, al papá, para que diga, es suficiente, cálmate, no es tan malo como crees que es, y tratar de sanar y arreglar ese diálogo interno. Si funciono con base en eso, haré que mi diálogo interno sea saludable, constructivo, positivo y cualquier forma de expresión en la forma que veo la situación en las personas será positivo. Las palabras que yo de hecho hablo a las demás personas serán coloreadas por las cualidades de mi diálogo, mi conversación interna. Así que no serán solo palabras amables, elegantes, placenteras o formales, lo cual es bueno, no hay nada malo en eso. Pero si viene de ese espacio interno, de mi propio diálogo interno, el cual es saludable y constructivo, las palabras que diga tendrán un impacto más grande en los demás y las personas sentirán que esto es real. No es algo como, ¿saben? Alguien una vez estaba diciendo que son solo palabras, sino que viene desde el interior. Y yo realmente me siento inspirado por esto al crecer como un joven y con la espiritualidad en mi vida. Trataba de emerger palabras, de decir palabras desde el interior. Y yo conocía tantos yogis que hacían esto. Y son palabras que llegan a tu corazón, como que impactan el corazón. Y yo pienso, wow, esta persona, ¿cómo puede hacer eso? Y de nuevo volvemos al punto de primero serlo, vivirlo, antes de que lo digas. Y después no habrá ningún tipo de argumento. Ni siquiera va a requerir una prueba de eso. Para mí eso es lo que es la verdadera espiritualidad. Y Filipa dice, realmente yo veo que las palabras que vienen de un sitio, de un lugar de pureza, van a ser mucho más poderosas. Las palabras llevan poder. Podemos usar las palabras para dar una indicación a alguien de esa cualidad de pureza que cada uno de nosotros tiene. Pero puedo imaginar que algunas personas que están escuchando en tu historia de que desde los 9 años has estado rodeado de personas, de yogis grandiosos, has tenido la oportunidad de vivir el liderazgo espiritual en tu propia vida, pero muchas personas no están rodeadas de eso. Algunos están rodeados de chismes, de críticas del gobierno, de personas que les gusta criticar a otros, de jugar a la culpa, etcétera. Están sostenidos a partir de eso. Pueden ser muy fuertes y no unirse a eso.
Y me pregunto si tú has tenido alguna experiencia de cómo en ese momento no solo no volverse como los demás para encajar, sino entender y decir, no, de hecho esto soy yo, es mi verdad, no es lo que tú estás diciendo, es diferente, pero yo no quiero criticar a esa persona, no quiero entrar en el chisme porque eso es lo que yo no soy. ¿Cómo haces eso sin generar críticas en los demás? Y Yogesh dice, ¿sabes? He tenido la experiencia de estar rodeado de personas que critican, entran en el chisme, criticar al gobierno, etc. Iba a una escuela muy competitiva, personas que decían cualquier tipo de cosas a la otra. Por muchos años duré en Oxford, en Londres, así que encuentro que lo primero que todo, volver a mi rutina diaria, matinal, matutina. La experiencia de la mañana va a ayudar a arreglar todo el día, a prepararme para el día. Para mí la meditación matinal es como que recarga el alma. Si lo he hecho en la mañana, entonces yo tengo la fortaleza de no ser influenciado en el día por esas experiencias. Y encuentro que nunca he tenido que decir para mis colegas de trabajo o para mis compañeros del colegio, no quiero unirme a esa crítica o yo no creo que sea para mí hacer eso, sino que naturalmente ellos han llegado a entender que este chico no hace esto. Este chico no se quiere involucrar en esto. Él no está interesado en decir o tal y tal cosa. Así que solo evitan. Cuando estaban hablando de esas cosas negativas, me evitaban. Y algunas veces, algunas personas que están en esas conversaciones, pero que no quieren estar ahí, tal vez por la presión del grupo, algunos llegarían a mí y me decían después, ¿sabes? ¿Cómo es que tú no te involucras en eso? ¿Cómo es que eres tan fuerte? Y creo que en el fondo todos quieren ser buenos, agradables. Quieren o alguien quiere demostrar que es bueno, ¿no? Pero sí creo que después de un tiempo las personas empiezan a respetar el hecho de que tú has elegido ver solo la bondad de los demás, porque esa es nuestra esencia. Queremos retornar a eso al final del día. Qué lindo, dice Filipa. Si estás viendo esto en vivo, si tienen alguna pregunta, colóquenla en el chat sobre este tema de traer la pureza a nuestra actitud y las palabras. Tenemos algunos minutos antes de que lleguemos al final de la sesión de hoy. Pero es interesante cuando tú consideras que lo mismo puede suceder para dos personas diferentes, pero es cuestión de actitud y la respuesta que determina el curso de lo que sucede a partir de ahí. ¿Sabes? Y es fundamental. Es una parte fundamental de cómo nosotros navegamos en el mundo. Cosas malas suceden, pero tu actitud decidirá si es bueno o malo. O ni siquiera, tal vez ni siquiera necesitas decidir, pero tú cómo respondes, qué actitud tomas, eso determina todo. Y Yogesh dice, sí, es muy cierto. Filipa dice, a veces ni siquiera lo entendemos completamente. Una cosa mala le sucede a alguien, pero la persona como que reacciona y dice, y de ahí logra sacar algo bueno. Esa es una capacidad increíble. Todos nosotros nos hemos encontrado con situaciones que nos han ido a ir hacia abajo, nos han bajado el ánimo, pero mantener esa actitud que es positiva, que está emergiendo esas cualidades de pureza a través de nosotros, son fundamentales en cómo nosotros respondemos a las situaciones. ¿Tienes algún ejemplo en tu vida de que tuviste que hacer una decisión, tomar una decisión de una actitud para que resultara en algo bueno? Y Yogesh dice, sí, totalmente estoy de acuerdo contigo.
es la actitud que me guía a la experiencia futura. Déjame compartir algunas herramientas que me han ayudado en las situaciones prácticas, en momentos en los que tal vez yo cometí un error, hice algo o me olvidé de algo. Tal vez recibí muchas críticas. Es algo difícil de lidiar, pero me estaba preguntando, haciendo estas preguntas de cómo puedo crecer yo a través de esto, cómo esto me hará más fuerte, qué es lo que la situación me está enseñando. Y he encontrado que estas tres, una o dos tal vez más, estas preguntas han sido muy vitales para ayudarme a avanzar de una situación. Yo, por ejemplo, era uno de los que cuando cometía un error realmente me hacía sentir yo mismo muy pesado, o sea, pensaba mucho en eso. No, no que había hecho el error, sino que yo era el error, yo me sentía una gran falla. Y todo eso es comportamiento basado en el ego, yo reconocía, pero después observaba a los demás, observaba cómo hacían las cosas y después me di cuenta que cualquier cosa que sucede en la vida, si yo tengo una actitud de aprendizaje hacia las situaciones, puedo darle un significado mucho más profundo a la situación y puedo usar la energía de esas emociones para de hecho hacerme crecer. Habían momentos en los que yo tuve que moverme de Londres a Oxford o a Turquía. Hubo muchos retos, mucha novedad, muchos errores, malentendidos, pero tenía este pensamiento de todo lo que yo estoy experimentando es un entrenamiento para mí, para que yo sea mejor, para que yo sea mejor la próxima vez. Y cuando empecé esa actitud, usé todas esas parafernalias, todos esos errores para crecer como peldaños, para volverme más maduro. Y creo que para nosotros la elección de la actitud siempre está frente a nosotros y ayuda a definir estos eslogans o frases que nos ayudan, que son significativos para ti, te pueden ayudar a avanzar y crecer de cualquier situación. Fantástico. Tenemos algunas preguntas, dice Filipa. Primero, quieren que definas lo que significa positivo, porque uno diría que estamos dando como un valor a las cosas que son positivas o negativas. Y tal vez no son positivas ni negativas, sino que solo son. Y les damos esa etiqueta. Así que, ¿cómo tenemos una actitud que sea como de apertura al momento de definir lo que es positivo y negativo? Y Yogesh dice, eso es otro tópico para hablar, pero en esencia yo definiría lo que es positivo. Es algo que me guía, que me lleva al bienestar del ser y al bienestar de los demás. Y algunas veces algo puede parecer negativo en corto plazo, pero a largo plazo va a traer bienestar, prosperidad, felicidad, paz, que son algunos de los títulos de esta serie. No solo para mí, sino para los demás también. Así es como entiendo la palabra positivo. Es ver toda la imagen del tiempo y no solo cierto momento. Otra pregunta sobre encontrarnos con cosas que están en contra de mi ética, de mis creencias, de mi vida y en tentación de reaccionar a eso. Cuando estábamos hablando del racismo y del sexismo, cuando las pasiones de las personas están muy elevadas, pero hacen las cosas que no son correctas, es ser ignorante, es ignorante decir que no, eso está bien o esto está mal, o sea, ¿cómo lo interpretas tú? Creo que es importante, dice Yogesh, no
hacer de ese sentimiento por algo personal. Si siento que algo no está correcto, todos como seres humanos tenemos una esencia de bondad. Creo que eso es fundamental en este viaje espiritual. Cuando nos encontramos con algo que parece ser lo opuesto a eso, naturalmente sentiremos que internamente eso no está bien. Es algo que yo no quisiera ser parte de eso. Como estábamos mencionando antes, necesito no tomarme eso personalmente. Necesito respetar el lugar de la persona y la persona está teniendo su propio viaje. Así que necesito respetar lo que la persona está viviendo y chequear la energía con la que estoy respondiendo frente a eso. Si respondo a lo que considero incorrecto con ira, por ejemplo, con rechazo, con disgusto, esa energía también pertenece a lo que es incorrecto. Y eso va a elevar la situación de una forma negativa, nada va a cambiar. Pero de nuevo, grandes personas me han dicho que chequear la energía que está involucrada en esa respuesta. Primero que todo, tengo que ser pacífico para crear paz. Si quiero crear felicidad, tengo que ser feliz, así como hago eso mientras lo hago. Eso es lo que realmente hace la diferencia. Filipa dice, es una maravillosa respuesta esto que dices, porque a veces hay cosas hay cualidades, hay, hay cosas, cualidades de paz, de amor, de felicidad que son más importantes que la división, que un juzgamiento, que una crítica. Y creo que a pesar de las otras preguntas que están llegando, siempre llegan muy al final, pero tenemos que llegar a nuestro cierre con la meditación. Y sería lindo si pudieras llevarnos a una experiencia de meditación que nos haga darnos cuenta de este lugar en el que podemos interactuar con el mundo con las cualidades de amor y compasión, de no criticar, de no juzgar, sino solo irradiar la paz y la pureza que tenemos dentro de nosotros y que queremos ver en el mundo. Si pudiéramos tener solo unos momentos para experimentar esto, sería agradable. De seguro que sí. Solo quiero invitar a todos. Tal vez algunos son nuevos a la meditación. Si se sienten cómodos, si pueden tener su espalda recta, tener los pies en el suelo. Y si pueden, tengan sus ojos abiertos o cerrados. Y iré diciendo algunas palabras que guiaron esta experiencia. Déjame tomar unos momentos para estar conmigo mismo. El mundo fuera de mí es el mundo del ruido, del movimiento, de la acción, el mundo del hacer. Y yo tengo muy poco control sobre ese mundo. Pero hay un mundo dentro de mí. El mundo de mis pensamientos, de mis sentimientos, de mis experiencias. El mundo interno está en mis propias manos. Mis pensamientos me llevan a mis sentimientos y puedo elegir los pensamientos que yo quiero crear. Así que creo el pensamiento: yo soy
paz. Yo soy un punto viviente de energía de paz. Visualiza una estrella hermosa de luz viviente en el centro de tu frente. Esta es mi identidad más profunda y verdadera. Me doy cuenta que no soy lo que tengo. No soy lo que hago. Yo soy luz. Yo soy paz. Yo soy eterno. Y yo soy libre. Permanece en esta sensación de paz en la mente por un momento. Gracias. Gracias, Yogesh. Siempre es un placer compartir contigo. Nos has dado mucho para reflexionar y para avanzar en nuestro viaje de la pureza y, claro, de la prosperidad. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Filipa. Muchas gracias a Yogesh y a Filipa por hacer tiempo para nosotros, para esta serie. Realmente lo apreciamos. Nos han dado sus propios ingredientes y nos han mostrado para practicar, para aplicar la espiritualidad en la práctica. Apreciamos sus viajes, sus experiencias. Y Filipa, hiciste un gran trabajo hoy, así que muchas gracias. Y gracias a todos los que han estado viendo y escuchando. Lina, ¿quieres anunciar algo? También me gustaría agradecer a nuestros panelistas, participantes, y gracias a Yogesh, a Filipa, gracias por su tiempo valioso y las joyas de sabiduría que nos han dado. Son muy satisfactorias. Y creo que tengo que volver a la grabación de esta charla porque han dado cosas tan valiosas. Necesito recordar esto todo el tiempo durante el día porque para hacer ese cambio positivo en la actitud es no tomar pesar. Pesar es la clave de una vida significativa. Así que muchas gracias. Gracias a todos los que están escuchando. Esta serie es para que estas series son exitosas porque gracias a ustedes. En la próxima serie, en noviembre, vamos a tener el 20 de noviembre a Didi Nirmala desde la India, pureza de visión.
Compartan esto con su familia, con sus amigos, porque todos merecen ser empoderados espiritualmente. Los invitamos a visitar la página de Estados Unidos de Brahma Kumaris para tener más información. Que tengan un feliz fin de semana. Gracias a todos y fue un gusto traducir para ustedes. Que tengan un feliz día.